Flor, una pregunta, ¿qué tal? Quería saber qué es lo que te atrajo de esta Lucía que componés, cómo la intentaste componer este personaje, ya que, bueno, no es un personaje actual, es más gauchesco, ¿no? Es una de las cosas que me atrajo. En principio ya en el casting, bueno, Fernando desde el inicio medio que me malcrió mucho en ese sentido, y me mal acostumbró, en un buen sentido, de que fue un casting genial, fue un casting donde él te dejaba jugar mucho, y probemos esto, y probemos esto otro, y probemos esto otro, y hablábamos mucho del barrio, de que yo soy de barrio, y hablábamos del pueblo, y hablábamos de que Lucía se movía en esto, y creo que un poco ahí apareció. Y además de querer hacer cine, que nunca había tenido esa experiencia, siempre quise hacer algo argentino. Y apareció eso. Es un poco también como dice Horacio, a veces las cosas, uno pide un montón de cosas y aparece la que tiene que ser. Y mismo en la filmación también era distinto, qué sé yo, se ensayaban las escenas antes. Hoy en día no se acostumbra a eso en cine. En el resto de las pelis que hice no sucede mucho. Se ensayaban las escenas y también siendo en fílmico había que ensayarlas. Y esto, el vivir el alrededor, el estar en contacto con la gente que estaba viviendo esa película en su realidad, qué sé yo, todo eso fue lo que me atrajo. Perdón, estábamos en una ciudad, en un pueblo muy chiquito, de 500 habitantes, Sí. y éramos como 60 de equipo. O sea que Ah, aumentamos la población del pueblo, imagínense. Y todo el mundo sabía que estábamos Y ahí. estábamos ahí, entonces no había plaza hotelera para tanta gente. Alquilábamos casas, los hoteles que estaban, y gran parte del equipo fuimos a un albergue transitorio. ah, Claro, la novedad de la película fue hermosa los primeros días. A la semana 6 ya la gente no nos quería. ¿No? Pagamos por turno. ya no, ya no. Horacio, ¿por qué elegiste este libro y esta película para hacerla ahora, en este momento, y por ahí no elegiste otro de tus libros que tenés y dijiste, no, quiero esta? Y además, bueno, que estás próximo a tu cumpleaños, es también un poco un regalito que te querés hacer. Todos los días cumpleaños. No, ¿por qué me decía no te entendí bien? ¿Por qué elegiste? A las mujeres nunca las entiendo. Es complicado. Y sobre todo a mí. No, digo, ¿por qué elegiste en este momento este libro, ya que decís que tenés varios libros escritos? Zapucay me pareció mi mujer y a mí como era de gauchos, el loco de la guerra habla de un loco que viene de la guerra, por supuesto, el loco de la guerra. Este hombre Cobadis es sobre crítica sobre el desorden del mundo. Cartas ¿cómo? Carta del silencio es también no es para mí. Y este era justo para mí porque es de un personaje gaucho y si yo voy a hacer la película tengo que estar yo, si no minga que me y bienvenido. Por eso elegí Zapucay, porque era justamente una película de gaucho, de campo, que algo conozco de eso. Bastante. ¿Está bien? Sí. Una pregunta, Fernando. La película retrata mucho a Horacio, ¿no? Porque la verdad que uno la ve y conoce de su historia como cantante, como personaje, como gaucho, y dice, bueno, la película es Horacio Guaraní. ¿Qué hubo que agregarle? Porque la verdad es que está tan bien representada no solo la estética, sino las costumbres gauchescas, están Claro. pero tan bien representadas. No hay una cosa que sobre, no hay una cosa que falte, el gaucho, su vestimenta, la forma en que va, las carreras, todo está tal cual la realidad. Pero no sé si la realidad actual, si es la realidad de hace unos 10, 20, 30 años en el campo. Ahora es medio difícil encontrar las carreras en los pueblos y todo. ¿Cómo se hizo para lograr eso? ¿Todo estaba en el libro?
o la contribución fue... Pregúntele al director. Sí, No, bueno, creo que lo insinué al comienzo. Tenerlo a Horacio en rodaje fue caminar sobre seguro sobre ese tipo de cosas. En este tipo de películas los tonos en los que hablan los personajes son difíciles de manejar, y las tonalidades, yo tenía miedo al porteño, tenía mucho miedo al porteño. Fíjense que en la película casi no se escucha porteño, son todos actores del interior. Y la autenticidad de la película tiene que ver con Horacio. Él lo plantea en su novela y tratamos de tener como su supervisión en cada una de las escenas. Y yo soy del interior, soy cordobés, conozco el mundo de las carreras de caballos. Mis tíos hacían novelas gauchescas en la radio. Es un género que yo lo conocía. Si bien no lo había experimentado nunca, lo escuchaba en el radioteatro cuando era chico. Era un mundo cercano a mí, no era un mundo lejano. Y bueno, la vida nos dio con Horacio la oportunidad de encontrarnos para hacer esta película, pero nos conocíamos de mucho antes. Yo lo conocía a él de mucho antes. Como era un mocoso. Claro, yo tenía... Ahora soy el director, maestro. Era mocoso. Sí, y él no se acordaba. Yo a los 12 años, por bueno, cuestiones que todos saben, el proceso militar, tuve que venir a vivir a Buenos Aires con mis padres y vivía en un estudio de grabación que era de Luis Landricina. Y ese lugar era una especie de embajada de las provincias. Y por ahí pasaba Horacio, pasaban grandes figuras de la cultura nacional, y el folclore yo siempre lo tuve incorporado, es algo que estaba en mí. ¿Cómo hicieron para lograr que, por ejemplo, Florencia, que sos una diosa en todo lo que haces respecto al musical, salir del musical, ir al cine y concentrarse en ese personaje, y en ningún momento se ve esto de la voz común del porteño, de uno que la conoce a ella? Está todo como más neutro, tampoco exagerado el gauchesco en ninguno de los personajes. Eso, ¿cómo lo lograron? Porque consiguieron tantos actores para extras o... Hay una Los directores son los Claro. directores del asunto. Claro, hay una delicada y fina línea entre la caricatura y el gaucho. Nosotros no estamos acostumbrados a ver a la gente vestida de gaucho, pensamos que están disfrazados de gaucho. Y bueno, el desafío de la película era eso, que no fuera gente disfrazada sino que fueran gente que supiera llevar una rastra, que supiera llevar un poncho, y bueno, Y el lenguaje. y el lenguaje. El lenguaje, cuando están comiendo todos, pero ¿te gusta la comida, che? No, hablan paisano, pero normal, porque en realidad el hombre de campo habla así. Ahora los que quieren vender el gaucho de campo dicen, buenos días a todos, y no hablan así. Sí. No, este director, en serio, él lo manejó muy bien. Hay un personaje de Luisa Calcumín que está muy bien logrado. El personaje es Luisa Calcumín, cuando hace de la abuela del chico. Es un personaje que le sacaron el máximo de actriz a Luisa. Bueno, yo creo que Luisa hizo una gran película antes, ¿no? Sí. Jerónima. Claro. Y ha tenido la generosidad de estar con nosotros. Es un gran talento, Luisa. Y sí, está muy bien. Y aparte tiene que hacer de guaraní cuando ella es mapuche. Un doble desafío. Pero es indio. Y ese personaje se lo debo a mi amiga Mabel, que está por ahí, que fue quien me sugirió que Luisa podía hacerlo. Así fue. La idea de la voz en off y que se cuente el cuento, ¿está desde un principio? La novela no está planteado así. Surgió después con el guión, que el narrador sea Don Chuco. Esa fue una de las cosas que hace que se transforme justamente en una película. La novela tenía textos maravillosos, que muchos de esos textos son parte de la voz en off, pero no estaban planteados como voz en off. Horacio, a pesar de tu nombre artístico tan famoso, queríamos saber el tuyo propio. Carlos Gardel. Heráclito. Llama por la televisión
esos venezolanos que quieren vender cada rato. Buenos días, señor. ¿Con quién tengo gusto hablar? Con Carlos Gardel. Me dice, escúcheme, don Carlos. Óigame, don Carlos. Mi nombre es Heraclio Catalín Rodríguez. No va a ser menos famoso. Conocido por todos, ¿no? Menos hasta por la policía. Buscado por la policía. Heraclio Catalín Rodríguez. Un nombre, bueno, que ponían antes, ¿no? Heraclio. Pero yo pensé que vengo de Heracles, de Heráclito, de griego, por ahí. Para saber de dónde Y bueno, algún famoso tiene que haber sido anteriormente. sí, Heraclio Catalín Rodríguez. Y guaraní, porque mi padre era un indio guaraní. Rodríguez le pusieron hablando con el juez de paz que le hace los papeles, que le hizo los papeles para que se pueda casar con mi mamá. Pues no tenía papeles, era un indio, el cual se lo yo soy hijo de él. ¿No? Lástima que salía mamá, salí gallego, yo no salí como, pero la sangre india la tengo. Y mi culto es el dios Inti, el sol. El sol. Respeto todos los cultos, pero adoro el sol. Y como padre Vilaró. Y también el vino y la caña. También el vino y la caña. Ah, y las mujeres. Apenas. Y el recuerdo también, digo, de Ulises Dumont y de Carmen Vallejo también. Que fueron, debe haber sido la última película que filmaron, me parece. O habrá que quedar No lo sé. Carmen es probable. Es probable. Sí. Ulises por ahí quedó luego. En el caso de Carmen, la verdad que un honor, porque era muy difícil ese personaje de hacerlo verosímil, y yo no conocía otra actriz que pudiera hacerlo. Y con Ulises teníamos una cuenta pendiente de Fuga de Cerebros, que él iba a hacer un personaje, y no se dio, y yo lo llamé para que aceptara hacer este personaje que es chiquito en relación a la película, y tuvo la generosidad de aceptar, así que lamento que no la puedan ver. Y el Negro Vallejo, el personaje también fue muy realizado. Sí, muy profundo. Quería saber si durante el rodaje tuvieron algún problema climático o de otro tipo y el costo de la película. Problemas de todo tipo tuvimos. Imagínate 60 personas en un pueblo que no tenías dónde tomar un café, los humores, las relaciones son como el pescado, después del tercer día huele mal. Entonces es muy difícil convivir con tanta gente, tanto tiempo, y fue un desafío para la película y para la producción contener todo eso. Y aparte los traslados, porque toda la gente tenía compromisos en Buenos Aires, llevarlos, traerlos, fue complicado. ¿Algún problema de clima? Sí, bueno, pero cosas que se prevén en un rodaje. Cuando llueve filmas en interiores y cuando no llueve filmas en exteriores. Elegimos una época del año que teníamos pocas lluvias y los días que nos llovió filmamos interiores. ¿Y el costo? No sé, la verdad, el costo. Soy absolutamente franco, porque la película pasó por varios procesos y varios productores y no es una película económica, eso seguro. Vamos a ir cerrando, así que las últimas preguntitas que quieran hacer. Una pregunta técnica para vos. La película después de filmada fue bastante tiempo guardada antes, digamos, de procesada. No. Porque yo noté que la película tiene mucho grano a nivel técnico, que me parece que debe haber tenido un problema de verdad. No. El grano es porque es Super 16 y lo buscamos, en un punto lo buscamos, y era una película que se iba a ampliar a 35, y a veces cuando se amplía a 35 se hacía antes un proceso que se llama ventanilla líquida, que disimula el grano. Y ahora los procesos digitales tienen mucho más definición. Entonces decidimos que se